día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. 15 de enero, segundo domingo del tiempo ordinario. En este tiempo, descubramos a Jesús como nuestra luz, como nuestro camino, y veamos si somos sus testigos, si somos sus amigos cercanos. Escuchemos el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él y exclamó: «Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que él sea dado a conocer a Israel». Entonces Juan dio este testimonio: «Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Me siento culpable, me mata el remordimiento, aunque después me calmo y trato de tranquilizarme diciendo que yo no tuve la culpa y que no podía hacer nada. En este ambiente de injusticia, de corrupción y de violencia, muchos de nuestros pueblos buscan hacer justicia por su propia mano, pero en el anonimato y en el enardecimiento se han cometido graves crímenes contra personas inocentes. Así sucedió en uno de nuestros pueblos. Acusaron a un joven de ladrón, se exaltaron los ánimos y terminaron linchándolo. Nadie ha sido acusado como el culpable y todos lo son. Con nubes de olvido y falsas justificaciones, se trata de borrar el acontecimiento, pero queda el dolor, surgen los remordimientos. Quizás yo pude hacer algo, pero todos gritaban, insultaban y nadie hacía caso. La gente estaba muy enojada por todas las mentiras y las injusticias y busca revanchas y desquites. Si decía algo, también a mí me linchaban. Era muy peligroso defenderlo, aunque yo sabía que no era culpable, me dice uno de los testigos. Es la realidad. Es peligroso ser testigo de la verdad. El creyente, ante todo, es testigo del amor de Dios. Un testigo que lleva luz, que se compromete, que se arriesga y que se dona plenamente. Desde muy distintos ángulos, las tres lecturas bíblicas de este domingo se centran en el testimonio. El profeta Isaías nos presenta a Dios dando testimonio sobre su siervo, a quien presenta como luz para todas las naciones y portador de la salvación universal. Pablo se autoproclama apóstol de Jesucristo, testigo, cuando inicia su carta a la ciudad de Corinto. Y Juan el Bautista nos ofrece su espléndido testimonio sobre Jesús, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el ungido por el Espíritu y como el Hijo de Dios. ¿Ser testigo es solamente decir unas cuantas palabras sobre alguien? No, va mucho más allá y quizás en eso estemos fallando nosotros los cristianos. Somos bautizados, estamos en algunas celebraciones, llevamos un nombre cristiano, pero no somos testigos de Jesús. El sentido bíblico del testigo no se queda en palabras de presentación o reconocimiento. Comporta vivir una experiencia de encuentro con Dios, transformar la propia vida y después, solamente después, transmitir esa experiencia, más con la vida que con las palabras. La fe en Jesucristo se inserta en el corazón y nos empuja a un compromiso concreto con los demás. Cuando Juan nos presenta a Jesús y da su testimonio sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no solamente nos ofrece una bella y profunda declaración, es el reconocimiento de Cristo en una de sus más profundas y fuertes presentaciones.
Desde la liberación del pueblo israelita de la esclavitud de Egipto, el Cordero se convierte en el símbolo de liberación, como la sangre que salva y libera. Pero la misma imagen también implica el sentido de cargar los pecados y responsabilidades del pueblo. Así el Cordero es el que carga los pecados, el que vence al pecado, el que se hace pecado y da la verdadera libertad. Juan el Bautista lo intuye en su interior y se arriesga a dar testimonio. No se trata simplemente de declarar, se trata de ser testigo. Y el más grande de los profetas da un testimonio y lleva hasta las últimas consecuencias esta declaración. Denuncia el pecado, busca liberar del pecado, sin importar las consecuencias. El gran pecado de los creyentes de ahora es que nos conformamos con profesar una fe, pero no llevarla a los compromisos y consecuencias. Hemos encontrado una rara manera de hacer compatibles la fe y las estructuras de pecado. Con frecuencia nos hemos olvidado de algo que es medular en el Evangelio de Jesús. El pecado no es solamente algo que debe ser perdonado, sino algo que debe ser quitado y arrancado de nuestra sociedad. Jesús se presenta como alguien que quita el pecado del mundo, alguien que no solamente ofrece el perdón, sino también la posibilidad de vencer el pecado, la injusticia y el mal que se apodera de los seres humanos. Es quitar toda estructura de pecado y de injusticia. Creer en Jesús no solo consiste en abrirse al perdón de Dios. Ser testigo de Jesús es comprometerse en su lucha y su esfuerzo por quitar el pecado que domina a hombres y mujeres y todas sus desastrosas consecuencias. Con gran escándalo podemos comprobar la terrible incongruencia de países y continentes cristianos, pero llenos de injusticia, miseria y corrupción. Ser verdaderos testigos de Jesús no puede quedar restringido a unas prácticas piadosas. Se manifiesta en la vida cotidiana, en el compromiso político, en la lucha contra las estructuras de muerte. Sobre todo, nos exige que seamos testigos en nuestro compromiso con los más pobres. Solo así seremos testigos de Jesús, ya que siempre lo encontramos de un modo especial en los pobres, afligidos y enfermos. Nos dice el Papa Francisco, es indispensable prestar atención para estar cerca de nuevas formas de pobreza y fragilidad, donde estamos llamados a reconocer a Cristo sufriente, aunque eso aparentemente no nos aporte beneficios tangibles e inmediatos. ¿Dónde está tu hermano esclavo? No nos hagamos los distraídos. Hay mucho de complicidad en cada situación injusta, en el silencio cómplice. La pregunta es para todos. En nuestras ciudades está instalado este crimen mafioso y aberrante, y muchos tienen las manos preñadas de sangre debido a la complicidad cómoda y muda. Ser testigo comporta riesgos que debemos asumir con valentía y verdad. Miremos en este día si somos testigos que luchan contra el pecado personal y contra el pecado social. Nuestra adhesión a Jesús nos debe llevar a ser testigos comprometidos en la construcción de su reino, de la misma forma que Juan el Bautista, que se convierte en profeta de la justicia. Ojalá nos cuestionemos y no nos acomodemos a un mundo de injusticia y de desprecio por los más débiles. ¿Cómo somos testigos de Jesús en el mundo? ¿A qué nos compromete el encuentro con Jesús en cada una de nuestras celebraciones? ¿Cómo descubrimos a Jesús en los más pobres y cómo nos compartimos con Él? Padre bueno y misericordioso, que con amor gobiernas los cielos y la tierra, escucha paternalmente las súplicas de tu pueblo y concédenos la gracia de ser testigos de un reino posible en medio de nosotros, un reino de justicia y de paz. Amén. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.